ustedes son un país que tiene costa, sierra y selva, tienen la mejor materia prima, Microclimas. pero tienen, o sea, claro, microclimas, pero hay un problema que tienen ustedes, decía, ¿no? Y así, a secas, bien firme ha sido en la palabra, yo me puse un poco nervioso, por cierto, pero ustedes no tienen educación. Pero, mire, fuerte la palabra, o sea, pero ustedes no tienen educación. Un momento yo me pongo a pensar internamente, dije, no, pero si tenemos el Ministerio de Educación, ¿por qué dice que no tenemos educación? Y ya de un momento a otro razoné y dije, tiene razón, no tenemos educación. Porque si hubiéramos tenido educación, tendríamos en este momento Made in Perú, tendríamos industrialización, fabricación, y lo más importante, tendríamos una educación financiera. Así es. Mira, si desde los colegios, desde las escuelas, se implementan los valores y principios, se implementa la educación financiera, se implementa la primera etapa, la primera fase de lo que es la industrialización, la fabricación y el ensamblaje y aplicación del trinomio, en otras palabras, la educación por impuestos y la educación por convenios, sería genial, ¿me entiende? Pero lamentablemente, pues, el Ministerio de Educación está en otra cosa, no le interesa absolutamente al gobierno de turno y a los anteriores nunca les ha interesado el desarrollo de la población, jamás. Por eso también Tomás nos trae o nos llama a ingresar a la política, porque nosotros nunca hemos participado en la política. Yo particularmente nunca he participado en la política, somos nuevos y por eso hemos ingresado a la política para poder... Yo a mis 56 años, ¿ah? O sea, sí, porque sí, me llamó la atención claro, el tema porque esto ya no da más, ¿no? Y lo que tú dices de la educación sobre todo, también es que no solamente es la educación financiera, sino también la educación para los propios profesores que enseñan a los niños que no saben casi nada, ¿no es cierto? O saben muy poco son buenos, y también tenemos de la propia educación de mala calidad que tenemos abogados que no son buenos, fiscales que no son buenos y jueces que son pésimos. Uf, por favor, o sea... Tenemos que implementar la rotación de funcionarios públicos. No, una reestructuración total, claro. Al Poder Judicial, a la policía, lamentablemente. Totalmente. Da una pena, a la policía, ¿no? Para enfrentar la corrupción. Al Ministerio Público, que lo que tenemos ahí más que fiscales son gente, no voy a decir los nombres, pero gente que está un poquito tronadita. Algo ¿no? que me llama la atención, Tomás, es lo que ha hecho Singapur. Al recuerdo me viene a la mente su presidente Lee Kuan Yew, cuando él tomó la decisión firme de acabar la corrupción. Y él dijo, no, si tenemos a la policía corrupta, tenemos al Ministerio Público corrupto, al Poder Judicial corrupto y a los entes del Estado corruptos, ¿qué hacemos? Hay que crear una oficina especializada. Así es. Entonces, él creó una oficina especializada como un organismo autónomo que nosotros tenemos que crear, independiente de la policía, independiente del Ministerio Público, independiente del Poder Judicial. Que no esté sujeto a nadie. Que no esté sujeto a nadie. Porque hoy en día, mire, si hablamos del Tribunal Constitucional, es un ente político. Se reparten quién va a entrar. Es un ente político. Así es. Porque se elige por medio del Congreso y el Congreso define en votos. Y como ha sido elegido por un ente político, tiene que responder al ente político. Tiene que empezar a Por eso los organismos autónomos deben ser independientes. Así es. Y elegir colegiadamente a su representante. ¿Estamos de acuerdo? Claro, por supuesto. Vuelve a ser. Por supuesto, entonces tiene que ser totalmente independiente. Así es, si no están sujetos a no presiones. Politizado, o sea, tenemos que despolitizar todo absolutamente los entes. Cuando si hablamos de organismos autónomos, tiene que ser despolitizado. Ahora, por otro lado, nosotros ya dentro del plan de gobierno hemos estructurado lo que es el servicio militar obligatorio. De cajón. Es necesario implementar el servicio militar obligatorio. Si nosotros implementamos el servicio militar obligatorio, por ejemplo, está el CEPA y está también lo que es el Frontón, ¿cierto? Esos dos entes tienen que ser privatizados. ¿Me entiende? ¿Para qué? Porque si nosotros como Estado vamos a invertir sería demasiado costo. Pero sí nosotros tenemos que construir como Estado las megacárceles, cárceles que por lo menos alberguen... Cárceles ciudad. Así es, cárceles ciudad. Así es. Entonces, que albergue por lo menos a 30.000 reos, ¿entiendes? Unas cárceles industriales para que establezca justamente, para que se idee y concretamente se defina que el reo para comer tiene que trabajar. El reo para poder tener salud tiene que producir, en otras palabras. Y cosa que cerrar absolutamente todas las cárceles de las zonas urbanas. Y toda esa plata hay que invertir en educación.
en salud, en bueno, agricultura. Llegando ahí que tenemos una cárcel Por abandonada, supuesto. abandonada, tira de ahí. Entonces, el cambio tiene que ser, como tú has dicho, hay que reorganizar y hay que reestructurar. Hay que sacar toda la materia, todo el Así pus es. que está fregando Y, este país. y nosotros, por cierto, Que ya no da más, ¿eh? como visión fundamental de esta primera gran transformación, lo llamamos la primera gran transformación, Tomás, esta primera gran transformación conlleva a 6 ejes fundamentales. El último eje es la industrialización, Claro. la fabricación y el ensamblaje. Los países en desarrollo, tal es el caso de Qatar, Luxemburgo, el mismo China, Japón, el Corea, mismo que Estados Unidos. ahora Corea que se ha asociado con nosotros, que Por supuesto. vamos a ayudar a hacer los F-50, Entonces, los aviones y los barcos. Entonces, ¿no? miren, ellos han implementado la industrialización, la fabricación y el ensamblaje. Aquí en el Perú nosotros no producimos nada.